Bienvenidos al avance del capítulo 62 de la telenovela Lejos de ti. Mientras las llamas seguían extendiéndose alrededor del vehículo accidentado, Alia se negaba a rendirse. A pesar del humo, del calor insoportable y del peligro constante de una explosión, continuó haciendo todo lo posible para liberar a Sihan. Cada segundo parecía eterno, pero ella no estaba dispuesta a abandonarlo. En medio de aquella situación desesperada, Sadakat llegó al lugar acompañada por varios miembros de la familia. Al ver el estado en que se encontraba el automóvil, todos corrieron inmediatamente hacia el barranco para ayudar. Mientras descendían, Sihan reunía fuerzas, las pocas que le quedaban, para intentar salir por sus propios medios. Finalmente, gracias a sus esfuerzos y a la ayuda de Alia, consiguió liberarse del vehículo, aunque lo hizo con enormes dificultades. Apenas lograron alejarse unos metros, el automóvil explotó violentamente. El estruendo sacudió toda la zona y confirmó que habían escapado apenas unos instantes antes de una tragedia aún mayor. Alia respiró con alivio al comprobar que Sihan ya no estaba dentro cuando ocurrió la explosión. Kaya, Sahin y varios de sus hombres descendieron rápidamente para colaborar en el rescate. Entre todos lograron llevar a Sihan hasta una zona segura. Sin embargo, el fuerte impacto que había sufrido comenzaba a pasar factura. Aunque intentó mantenerse consciente, sus fuerzas terminaron abandonándolo y cayó desmayado delante de todos. Mientras la atención se concentraba en Sihan, Sadakat se acercó a Boran para saber si él también había resultado herido. Boran respondió que se encontraba bien, algo que provocó una inmediata reacción de Alia. Incapaz de contener la indignación, comenzó a reprocharle todo lo ocurrido. Confundida por aquella reacción, Sadakat quiso saber exactamente de qué estaba hablando. Entonces Alia explicó lo sucedido. Les contó que Boran había estado conduciendo a una velocidad excesiva y que ella le había pedido repetidamente que disminuyera la marcha. Sin embargo, él había ignorado todas sus advertencias. También dejó claro que si Sihan no hubiera intervenido a tiempo, tanto ella como Boran habrían terminado cayendo directamente al precipicio. Las palabras de Alia provocaron la furia inmediata de Sadakat. Dominada por la rabia y el miedo que había sentido al ver a su hijo al borde de la muerte, comenzó a golpear a Boran. Entre lágrimas y reproches, le recriminó que sus celos enfermizos casi habían terminado provocando la muerte de Sihan. Alia no se detuvo allí, continuó relatando lo ocurrido y señaló que incluso después del accidente Boran no había hecho nada para ayudar a rescatar a su hermano. Según ella, se había limitado a observar desde la distancia mientras Sihan permanecía atrapado entre las llamas. Aquellas acusaciones hicieron que Nari y Kaya también perdieran la paciencia. Ambos se enfrentaron a Boran y le preguntaron qué clase de hermano era capaz de actuar de aquella manera. Para ellos resultaba incomprensible que hubiera permanecido inmóvil mientras la vida de Sihan corría peligro. Lejos de asumir su responsabilidad, Boran intentó justificarse. Afirmó que nada de aquello habría sucedido si Sihan no hubiera decidido intervenir y cruzarse en su camino. Sus palabras solo aumentaron la indignación de quienes lo rodeaban. Kaya fue quien reaccionó con mayor violencia. Incapaz de soportar más la actitud de Boran, avanzó hacia él dispuesto a enfrentarlo. Con evidente furia le aseguró que aquel mismo día le haría pagar todo el daño que había causado. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, Sadakat intervino y logró detenerlo. Con autoridad les exigió a todos que recuperaran la calma. Les recordó que lo más importante en ese momento era la vida de Sihan y no continuar alimentando los conflictos. Después les ordenó abandonar el lugar y dirigirse al hospital cuanto antes. Una vez allí, Sihan fue trasladado de inmediato al área de urgencias. El personal médico comenzó a trabajar sin perder tiempo para estabilizarlo. Alia permaneció junto a los especialistas, participando activamente en cada procedimiento. Tras una primera evaluación, el doctor Yalcin informó a Alia sobre la gravedad de la situación. Le explicó que Sihan había sufrido un neumotórax en el pulmón izquierdo. Al escuchar aquel término, Sihan quiso saber exactamente qué significaba. Yalcin respondió con sinceridad y le explicó que el pulmón izquierdo había colapsado debido a las lesiones sufridas durante el accidente. La noticia golpeó duramente a Alia. Aún así mantuvo la compostura y le pidió al médico que hiciera todo lo que estuviera en sus manos para salvarlo. Yalcin le aseguró que actuaría de inmediato y que una vez comenzara la intervención, ambos trabajarían juntos para darles las mayores posibilidades de recuperación. Poco después, el médico salió de la habitación para informar a la familia sobre el estado de Sihan. Todos aguardaban noticias con enorme ansiedad. Kaya fue el primero en preguntar qué podían hacer para salvarle la vida. Yalcin les explicó que la situación era delicada. Debido a determinadas circunstancias médicas, la anestesia convencional representaba un riesgo importante. Sin embargo, les aseguró que buscarían una alternativa
alternativa segura para poder realizar la operación. Mientras todos intentaban asimilar la noticia, Boran apareció por uno de los pasillos del hospital. Al verlo, Kaya sintió nuevamente cómo la rabia se apoderaba de él. Incapaz de controlar su indignación, comenzó a perseguirlo por el hospital hasta alcanzarlo. Cuando finalmente lo enfrentó, le exigió explicaciones. Le preguntó qué clase de hermano era capaz de mostrarse tan indiferente y ni siquiera interesarse por el estado de salud de Si-han. También le advirtió que tarde o temprano tendría que asumir las consecuencias de todas sus acciones. La discusión llamó la atención de varias personas, entre ellas Ekmel, quien no tardó en intervenir para defender a su hijo. Con firmeza dejó claro que no permitiría que nadie pusiera una mano sobre Boran. Aquellas palabras provocaron la inmediata reacción de Sadakat. Con evidente desprecio le exigió que se marchara y que dejara de esparcir su veneno en un momento tan delicado para la familia. Ekmel, lejos de retroceder, respondió que nadie tenía derecho de culpar a Boran. Según él, el verdadero responsable era Si-han. Afirmó que si no se hubiera interpuesto entre Alia y Boran, nada de aquello habría ocurrido. La declaración provocó una nueva ola de indignación. Todos comenzaron a recriminarle sus palabras, incapaces de comprender cómo podía hablar de esa manera cuando Si-han se debatía entre la vida y la muerte. En medio del caos, una voz se alzó por encima de todas las demás. Fue Alia quien decidió intervenir. Con firmeza logró que todos guardaran silencio. Entonces se dirigió directamente a Ekmel y le aseguró que Si-han iba a recuperarse. Le recordó que tenía una familia esperándolo y que él sabía perfectamente cuánto lo necesitaban. Según ella, esa era una razón más que suficiente para luchar y salir adelante. Poco después, Sadakat se acercó a Alia buscando respuestas. Quería saber cómo pensaban realizar la operación si no podían utilizar anestesia de la forma habitual. Alia le explicó que los médicos habían encontrado una alternativa y que le administrarían un sedante que le permitiera permanecer dormido durante el procedimiento. Aquella explicación devolvió algo de esperanza a la familia. Aunque seguían preocupados, decidieron esperar las próximas noticias con mayor tranquilidad. Finalmente llegó el momento de la intervención quirúrgica. Si-han fue trasladado al quirófano y el equipo médico comenzó a prepararse para la operación. Alia permaneció junto a él hasta el último instante posible. Antes de que el procedimiento comenzara, se acercó a su lado y le dedicó una sonrisa llena de cariño y ternura. Quería transmitirle seguridad y hacerle sentir que todo saldría bien. Si-han la observó y encontró en aquella mirada la calma que necesitaba. Sin embargo, cuando cerró los ojos y quedó bajo los efectos del sedante, la expresión de Alia cambió por completo. La tristeza y el miedo que había logrado ocultar hasta ese momento afloraron con fuerza. Aunque había intentado mostrarse serena delante de todos, conocía perfectamente los riesgos de la operación y sabía que nadie podía garantizar el resultado. En otro lugar, Fidan conversaba con Serrin sobre los acontecimientos recientes y la aparente facilidad con la que personas como Boran y Ekmel conseguían salir indemnes de las desgracias que ellos mismos provocaban. Serrin reconoció que aquella afirmación tenía parte de verdad, aunque señaló que Ekmel seguía siendo su padre. Fidan respondió que la diferencia estaba en quién la había criado y acompañado durante toda su vida, recordándole que había sido ella quien la trajo al mundo y quien había estado a su lado en cada etapa de su crecimiento. La conversación quedó interrumpida cuando el teléfono de Serrin comenzó a sonar. Al comprobar que la llamada provenía de Demir, optó por ignorarla por temor a que alguien descubriera lo que estaba ocurriendo. Fidan advirtió su reacción y quiso saber por qué no respondía. Serrin restó importancia al asunto y aseguró que no era nada relevante, aunque añadió que atendería la llamada si volvía a producirse. Poco después se retiró a su habitación y una vez sola devolvió la llamada. Al otro lado de la línea, Demir le pidió que mantuviera la calma antes de comunicarle una noticia delicada. Le explicó que la bebé había nacido prematuramente y que necesitaba una transfusión urgente. La situación se había complicado porque el banco de sangre no disponía de las reservas necesarias y la única persona compatible para ayudar era ella. La noticia alteró profundamente a Serrin, que exigió saber dónde se encontraba la niña para acudir de inmediato. Demir le indicó que seguía ingresada en el mismo hospital donde había dado a luz y advirtió que no revelara aquella información a nadie. Según él, si la situación salía a la luz, podrían llevarse a la pequeña y ella perdería cualquier posibilidad de verla. Nada más finalizar la llamada, Serrin intentó salir apresuradamente, pero Fidan la interceptó antes de que abandonara la casa. Cuando le preguntó a dónde se dirigía, volvió a recurrir a la excusa de la universidad.
Esta vez, sin embargo, Fidan no mostró la menor intención de creerle. Cerró la puerta con llave y le exigió una explicación sincera, advirtiéndole que no saldría hasta conocer la verdad. Sin encontrar otra salida, Serrín terminó confesando lo que había ocultado durante todo ese tiempo. Reveló que su hija seguía viva y que Demir había engañado a todos, haciéndoles creer que había fallecido. También explicó que la llamada estaba relacionada con la necesidad urgente de sangre para la pequeña. La revelación dejó a Fidan completamente paralizada. Tras unos instantes de incredulidad, la emoción se impuso y abrazó a su hija con enorme felicidad al descubrir que su nieta continuaba con vida. Aún así, Serrín insistió en que el secreto debía mantenerse oculto y pidió expresamente que Kaya, Sahin y cualquier otra persona permanecieran al margen, ya que temía que Demir desapareciera con la niña si llegaba a sospechar algo. Mientras tanto, en el hospital donde permanecía ingresado Sihan, la familia aguardaba noticias con evidente angustia. Después de varias horas de incertidumbre, Alia salió finalmente del quirófano y comunicó que la intervención había concluido con éxito. Explicó que Sihan sería trasladado a la unidad de cuidados intensivos para continuar bajo observación médica. La noticia provocó un alivio inmediato entre todos los presentes. Poco después se acercaron hasta la zona donde se encontraba el paciente y lo observaron a través de la ventana. Desde el interior, Sihan vio a toda la familia agrupada tras el cristal. La imagen le resultó entrañable y le proporcionó ánimo para afrontar la recuperación. Más tarde, Alia volvió a reunirse con ellos para informarles de que la evolución estaba siendo favorable y que si no surgían complicaciones esa misma noche podría ser trasladado a una habitación convencional. Kaya quiso saber quién permanecería junto a él durante ese tiempo. Alia respondió que sería ella quien se encargaría de acompañarlo, por lo que pidió al resto que regresaran a descansar y aguardaran nuevas noticias. En otro hospital, Serrín completaba la donación de sangre destinada a su hija cuando recibió una llamada de Kaya. Tras responder, escuchó que Sihan había superado el peligro y que su estado era estable. La noticia la alegró sinceramente, aunque la carga emocional acumulada hizo que su voz sonara apagada. Kaya percibió aquella tristeza y quiso saber qué ocurría. Al advertir las dificultades de Serrín para responder con naturalidad, Fidan intervino y tomó el teléfono. Explicó que la emoción por la recuperación de Sihan había afectado a Serrín y aseguró que se encontraba con ella, intentando despejar cualquier sospecha. Kaya aceptó la explicación, aunque continuó sintiendo que algo importante estaba ocurriendo a sus espaldas. Por su parte, Alia visitó a Sihan cuando éste ya se encontraba recuperándose. Aprovechando la tranquilidad del momento, él quiso saber por qué había accedido a reunirse con Boran antes del accidente. Alia explicó que había intentado razonar con él porque aún conservaba la esperanza de que aceptara el divorcio de forma pacífica. Sihan admitió que los acontecimientos demostraban que resultaba imposible dialogar con Boran en esas circunstancias y quiso comprender cómo la situación había terminado de forma tan dramática. Alia relató entonces que Boran había intentado obligarla a renunciar a su relación con Sihan y que aquella discusión había desencadenado todo lo ocurrido. Tras escucharla, Sihan reconoció que agradecía que no hubiera cedido a aquella presión, convencido de que las consecuencias habrían sido muy diferentes. Al mismo tiempo, en la mansión, Kaya compartía la mesa con Sadakat. La mujer confesó que deseaba estar junto a Sihan, pero su hijo le recordó que todavía permanecía en cuidados intensivos y que no era posible visitarlo libremente. En ese momento apareció Boran y tomó asiento con absoluta normalidad, comenzando a comer como si nada hubiera ocurrido. La actitud de su hermano resultó insoportable para Kaya, que se levantó inmediatamente de la mesa sin intención de continuar allí. Sadakat intentó detenerlo, pero él dejó claro que no estaba dispuesto a compartir la comida con alguien a quien consideraba responsable de haber puesto en peligro la vida de Sihan. La tensión desembocó en una nueva discusión entre hermanos. Finalmente, Sadakat rompió a llorar, agotada por los conflictos que estaban destruyendo la armonía familiar. Entre lágrimas expresó su cansancio y su deseo de conservar unida a la familia que tanto esfuerzo le había costado mantener. De todos los presentes, solo Kaya reaccionó con verdadera sensibilidad ante su sufrimiento. Dejando a un lado la discusión, permaneció a su lado para brindarle el apoyo que necesitaba. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.